Bueno, está claro que conforme vamos avanzando a xornada, pois isto vemos todos, creo que claro que dá para máis dunha xornada. O que estamos tan a ver é que non estamos repetindo as cousas, non? Hai mensaxes que si son claros, todos coincidimos, pero estamos cubrindo de distintos aspectos. Entón, vamos coa terceira das charlas desta mañá, desta segunda sesión, donde Arantxa del Pozo, que é a directora do Departamento de Tecnoloxías da Fala do Lenguaxe Natural de Bicontec, un centro tecnolóxico no País Vasco, falarános de subtitulación automática desde o punto de vista de tecnoloxía existente, de resultados esperables e casos de éxito. Gracias. Muchas gracias, Carmen. Bueno, en primer lugar, quería agradecer a Carmen y al Consello por invitarme a estar aquí. ¿Cuánto tiempo tengo, Carmen? 3 minutos. Intentaré ser un poco breve y luego voy a estar aquí por la tarde, o sea que si tenéis alguna duda o alguna consulta, pues me podéis preguntar, ¿vale? Yo vengo de Bicontec. Bicontec es un centro de investigación aplicada, no somos una empresa. Nuestro rol un poco en el mercado es estar un poco al tanto de cuáles son los avances tecnológicos que ocurren en el mundo de la investigación básica, en la universidad, y ayudar a transferirlos al mundo industrial, a las necesidades de la industria, ¿vale? Entonces, para ello colaboramos, sobre todo en nuestro día a día, es participar en proyectos de I+D, tanto en colaboración con universidades como en colaboración con empresas para proyectos más de transferencia, ¿vale? Tenemos un grupo de unas 15 personas que trabajan en tecnologías del habla y lenguaje natural y, bueno, llevamos varios años ya trabajando en temas de subtitulado automático, ¿no? Entonces, hoy os quiero contar 3 cosas principalmente. ¿Qué tecnología existe y qué tecnología es la que se aplica en el ámbito del subtitulado automático? ¿Cuáles son los resultados que podemos esperar de la tecnología, del estado del arte de la tecnología hoy en día? Y algunos casos de éxito en los que se está aplicando y se está utilizando este tipo de tecnología, ¿vale? Me ha pasado lo mismo que a Carmen. Aquí, vale. Bueno, pues, ¿qué es la subtitulación automática? Es un conjunto de herramientas y de tecnologías que lo que pretenden es intentar optimizar el proceso manual del subtitulado, ¿vale? La subtitulación manual es muy costosa. Se dice, bueno, pues el rehablado ya habéis visto hoy en día que cognitivamente, y algunos de vosotros seguramente lo estáis estudiando, pues es muy costoso, ¿no? Cognitivamente cuesta mucho a un rehablador, ¿no? Estar un poco pendiente de lo que está pasando en un contenido audiovisual, de procesarlo en su cabeza y de dictarle a un reconocedor de voz pues lo que está pasando en un lenguaje que el reconocedor pueda utilizar. Además, tiene que dictar puntos, tiene que dictar comas, es algo muy costoso. Y en ámbitos de producciones pregrabadas, pues también se estima que subtitular de forma manual un contenido que dura 1 hora puede tardar hasta, un subtitulador humano puede tardar hasta 8 horas en hacerlo todo el proceso de forma manual, ¿vale? Entonces, bueno, pues hay una serie de tecnologías de lenguaje que pueden ayudar a optimizar el proceso, ayudar a que esa persona haga el proceso de forma más rápida y más eficiente, ¿vale? ¿Qué tipo de tecnología se puede aplicar? ¿Cuáles son las tecnologías que están relacionadas con lo que llamamos subtitulación automática? Pues hay muchas, no es solo el reconocimiento de voz, hay un montón de módulos tecnológicos que se pueden integrar y que pueden hacer que ese proceso sea más automático, ¿no? El primero de ellos es el alineamiento, que antes ha comentado Belén y Paco también ha mencionado, que es una necesidad sobre todo para la reemisión de programas en directo o en pregrabados también. Si disponemos del guión de una serie, de una película, podríamos ser capaces y somos capaces de alinearlo automáticamente con el audio grabado de ese contenido audiovisual, ¿vale? Entonces, esta tecnología lo que permite es, dado un texto que contiene lo que se está diciendo en el audio de un contenido, pues alinearlo automáticamente, sincronizarlo automáticamente, ¿vale? Y eso ahorra tiempo, porque una de las tareas que lleva mucho tiempo a los subtituladores a nivel manual es sincronizar en el tiempo los subtítulos. Bueno, pues con este tipo de tecnología de alineamiento entre habla y texto se puede automatizar ese proceso. Otro tipo de tecnología que se aplica en el mundo del subtitulado automático es la transcripción automática. Esto es la tecnología de reconocimiento de voz, pues lo que hace Google, bueno, es tecnología que usamos nosotros hoy en día en nuestros móviles, ¿no? Para dictar mensajes de WhatsApp, para dictar emails, la podemos utilizar. Bueno, pues esta tecnología también se puede utilizar en el ámbito del subtitulado automático. ¿Para qué? Para coger un audio disponible en un contenido multimedia y sacar automáticamente el texto correspondiente a ese audio. Y además sincronizarlo de alguna manera, porque cuando lo estamos transcribiendo sabemos en qué instante de tiempo se está diciendo.
Pero la mayoría de los sistemas de transcripción automática no capitalizan y no puntúan, es decir, te sacan un chorro de texto que a veces es difícil leer, ¿no? Si veis aquí el párrafo de arriba, es un poco lo que te sacaría un sistema de reconocimiento de voz y para poderlo leer es complicado. En cambio, si somos capaces de añadir mayúsculas, añadir signos de puntuación tan simples como puntos y comas, eso ya permite que el texto se pueda leer de forma más fácil. Y hay tecnología de procesamiento del lenguaje natural que permite hacer esto, ¿vale? Otra cosa, la segmentación de los subtítulos. En las guías de subtitulado hay algunas reglas que dicen que los subtítulos se leen más fácil cuando están segmentados teniendo en cuenta la sintaxis del texto, ¿no? Es decir, que tú si segmentas el subtítulo teniendo en cuenta pues, si un determinante va con un nombre o si un verbo va con un complemento directo o el pronombre con el sujeto, etcétera, etcétera, es más fácil para ti. Vas a leer el subtítulo más rápido, vas a entender más el significado que si simplemente cuentas el número de caracteres y cortas el subtítulo sin tener en cuenta ese contexto sintáctico, ¿vale? Entonces, se puede aplicar tecnología de segmentación automática de subtítulos para intentar hacer este proceso de forma automática. También ayudar al subtitulador a que lo haga de forma automática. Otro tipo de información que también se incluye en el subtitulado es el tema de los colores, anotar de alguna forma cuáles son los locutores que están hablando en un contenido audiovisual. Bueno, pues hay tecnología que también nos permite coger un audio y segmentarlo en función de quiénes son las personas que lo están hablando y si además conocemos a una persona en concreto y podemos tener una huella de esa persona, pues podemos además identificar a esa persona, ¿vale? La tecnología de hoy en día permite hacer este tipo de cosas. ¿Ahí dónde funciona un poco peor? Pues cuando hay solape entre hablantes, ¿no? Ahí a veces hasta nos cuesta a nosotros saber quién está hablando en ese momento, pues en esos casos no va a funcionar bien, pero en otros casos donde hay una segmentación clara, pues la tecnología puede ayudar a hacer esa segmentación y a anotar o a dar color de forma automática a los subtítulos de forma relativamente buena. Y por último, cuando estamos hablando de subtitulados en entornos multilingües, se puede aplicar tecnología de traducción automática. Todo el mundo conocemos el Google Translate, pues se puede aplicar ese tipo de tecnología, pero para subtítulos, para traducir los subtítulos de un idioma a otro idioma y ayudar en esa traducción a que ese proceso de traducción pues, pueda ser más eficiente. En general, la tecnología que existe permite facilitar estos procesos, pero todavía comete errores, ¿vale? Ahora os voy a explicar un poco cuáles son los resultados que podemos esperar en general. Entonces, la idea o de lo que se trata es de incorporar estos módulos tecnológicos y esta tecnología que existe en procesos que al final ayuden a que las personas puedan hacer ese trabajo manual de subtitulado de forma más eficiente, ¿vale? Ese proceso. Os voy a contar algunas referencias de cuáles son los resultados esperables. Os voy a hablar de 2 proyectos europeos en los que Vicontec ha participado y que ha coordinado pues hace unos años y os voy a hablar también de un par de tareas de evaluación en las que pues, se ha podido evaluar un poco los resultados que se puede obtener con este tipo de tecnología, ¿vale? El primer proyecto que os voy a contar es SABAS. Es un proyecto europeo financiado en el marco del FP7 entre 2012 y 2014 que coordinamos nosotros en colaboración pues, con varios radiodifusores a nivel europeo y empresas que dan servicios de subtitulado a estos radiodifusores. El objetivo del proyecto era adquirir y compartir y reusar pues, los contenidos que los radiodifusores están generando. ¿Para qué? Para entrenar sistemas de subtitulación automática basadas en reconocimiento de voz, pero adaptarlas a las necesidades de cada radiodifusor de alguna forma. Entonces, lo que hicimos fue coger datos pues, de la Televisión Pública Vasca, de RTP, que es el radiodifusor público portugués, de la RAI, que es el radiodifusor italiano, y de SWIST-TXT, que es un radiodifusor en Suiza. Nos dieron un montón de audios de un montón de sus contenidos de programas, nos dieron un montón de subtítulos que tenían y con esos datos entrenamos sistemas de reconocimiento de voz y, bueno, de otros módulos que os he comentado antes también para estos idiomas, para euskera, castellano, italiano, francés, alemán y portugués, ¿vale? Y sobre todo nos centramos en 3 dominios. En el dominio de las noticias, en el dominio de los deportes y en el dominio de las entrevistas y debates. El dominio de las noticias es más sencillo para la tecnología que existe hoy en día de subtitulado automático. ¿Por qué? Porque en la mayor parte de ese contenido tienes a un locutor
a un presentador que está leyendo un prompter, leyendo un guión que ha sido preparado y entonces no está improvisando. Utiliza frases gramaticales, utiliza vocabulario que no contiene errores, etcétera, etcétera. En deportes hay más improvisación. Los locutores de deportes están improvisando en función de lo que ven en la pantalla y son un poquito más complejos. Y ya cuando nos vamos a programas de entrevistas y debates en los que pues, hay personas que están interactuando entre sí y que están, digamos, improvisando lo que están diciendo, pues este tipo de contenidos es más difícil para la tecnología que existe hoy en día. ¿Cuáles son los resultados que obtuvimos? Pues desde el punto de vista de cuál es la cantidad de errores que hacía la tecnología de transcripción automática o los reconocedores de voz, vimos que en el ámbito de las noticias el número de errores estaba alrededor del 15%, ¿vale? Pues de 100 palabras, 15 no eran correctas, no se habían transcribido de forma correcta. Y ese porcentaje de errores en el ámbito de las entrevistas y de los debates, con habla más espontánea, subía al 30%, ¿vale? Esto demuestra un poco con números un poco objetivos lo que os he comentado, que ese tipo de contenidos es más difícil para la tecnología hoy en día, que es tecnología que está entrenada, pues eso, con muchas cantidades de contenidos de más alta calidad y con habla más planificada de alguna forma, ¿no? En el ámbito de la capitalización y la puntuación automática se obtuvieron medidas F1 alrededor del 85% y del 50%. Es decir, la tecnología hoy en día es capaz de capitalizar con mayor precisión que puntuar, ¿vale? Y dentro de la puntuación es más fácil poner puntos que poner comas, ¿vale? Más o menos esas son las tasas de eficacia que obtuvimos en el proyecto. También vimos que una mala segmentación impacta mucho la calidad de los subtítulos, ¿vale? Y en el marco del proyecto no habíamos incorporado tecnología de segmentación automática un poquito más elaborada, simplemente contábamos un número de caracteres y vimos que eso tenía un impacto muy, muy grande en la percepción de la calidad de los subtítulos por parte de los consumidores, ¿vale? Desde el punto de vista de la segmentación de locutores, pues obtuvimos tasas de precisión de alrededor del 85% en noticias y subía un poco al 60% en entrevistas y debates, pues porque hay más overlapping, esto que os he contado antes, ¿no? Hay más segmentos en los que hay dos locutores que están hablando en el mismo momento. Y lo que sí que vimos, hicimos una evaluación de a ver si a los subtituladores el posteditar los subtítulos automáticos les suponía un ahorro de tiempo respecto a hacerlo de forma manual y vimos que sí que es capaz de aumentar la productividad, pero sí que había muchas dependencias tanto en el tipo de contenido como en la experiencia que tenían esas personas en posteditar. Hicimos varias pruebas con las personas que lo hacían por primera vez pues no obtenían unas tasas de productividad tan grandes, pero las personas que lo repitieron en varias ocasiones sí que fueron aumentando su productividad. Y luego esa productividad también dependía mucho de la persona. Había personas que eran más rápidas por sí y entonces los aumentos de productividad eran un poco menores, pero en otras personas obtuvimos aumentos de productividad, alrededor del 30%. El otro proyecto que os quería contar es un proyecto europeo relacionado que se llamaba SUMAT y que también coordinamos nosotros en Bicontec en colaboración con varias empresas multinacionales del mundo de la localización como Deluxe, VSI, Invision o Titelbill, que ahora es Red Media, y pues otros grupos universitarios expertos en tecnología de traducción automática. Y en este proyecto, ¿qué es lo que hicimos? Bueno, pues el objetivo fue desarrollar tecnología de traducción automática, estadística, entrenada con subtítulos profesionales y también con fansubs, con subtítulos cogidos de redes sociales, digamos, de alguna forma, ¿no? Y aquí desarrollamos estos sistemas pues, para 9 idiomas que se combinaron en 14 pares. Inglés-castellano, inglés-francés, inglés-portugués, inglés-alemán, inglés-holandés, inglés-sueco y luego entre serbio y eslovenio. Distintos idiomas, de distintas características, etcétera, etcétera, para obtener un poco resultados a nivel global, a nivel europeo. ¿Y cuáles fueron los resultados que obtuvimos en este proyecto? Bueno, pues que en general la mayoría de los subtítulos generados automáticamente obtuvieron buenas evaluaciones subjetivas. Es decir, cuando un subtitulador veía un subtítulo traducido automáticamente le parecía que no estaba tan mal.
Hicimos también experimentos de postedición de estos subtítulos traducidos automáticamente y obtuvimos unas ganancias globales de alrededor del 40%. Pero también algunas de las limitaciones que identificamos fue que para obtener estos sistemas de esta calidad se necesitaron grandes cantidades de subtítulos profesionales que en muchos casos, muchas de las empresas que se dedican a localizar no los tienen ellos. Sí que había las grandes multinacionales del consorcio, sí que disponían de ellos y los pusieron a disposición del consorcio, pero otras empresas de subtitulado que se dedican igual a subtitular a nivel más local, pues no tienen esas grandes cantidades de datos que permitiría entrenar estos sistemas, ¿vale? Y algunos de los subtituladores profesionales también mostraron cierto rechazo a la tecnología, pues porque al final va a suponer un cambio de paradigma en su trabajo, algo que hasta ahora lo hacían de forma manual y que consideraban algo muy creativo, pues la tarea va a cambiar, ¿no? Veían que esa tarea va a ir cambiando a lo largo del tiempo y en vez de ser algo tan creativo, pues va a consistir en pues, corregir errores de un sistema automático, ¿no? Entonces, bueno, ciertos subtituladores profesionales mostraron algo de rechazo. Otra campaña de evaluación que os quería comentar, pues que también ha medido un poco pues cuáles son los resultados esperables, ¿no? Que se pueden obtener de este tipo de tecnología, es el MGB Challenge, Multigender Broadcast Challenge, que es digamos, una campaña de evaluación organizada por la Universidad de Edimburgo en colaboración tanto con la BBC en 2015 como con Al Jazeera en 2016 y 2017. Entonces, ha sido un concurso en el que se han presentado distintos grupos universitarios con el objetivo pues, de avanzar la tecnología de subtitulado automática en este ámbito, ¿vale? Entonces, en 2015, me voy a centrar en la parte de la BBC. En 2015 la BBC proporcionó aproximadamente 1.600 horas de contenido subtitulado de sus 4 canales y unas 640 millones de palabras de subtítulos adicionales. ¿Para qué? Pues para entrenar sistemas de subtitulado automático adaptados un poco a las necesidades de sus contenidos. Y bueno, pues el contenido que proporcionaron era un poco de todo tipo, toda su parrilla de los 4 canales, desde noticias hasta documentales, películas, series, programas de entretenimiento, concursos, etcétera, etcétera, ¿no? Y de lo que se trataba, el objetivo de este concurso fue, pues eso, intentar desarrollar tecnología que pudiese obtener los mejores resultados posibles para transcribir de voz a texto esos contenidos y también alinear el audio con los subtítulos, ¿vale? Y luego hubo otras 2 tareas que no tuvieron mucho éxito, no se presentaron muchos grupos, que fueron pues, la transcripción de voz a texto longitudinal. La idea era, si tú tienes una serie y tienes distintos episodios, pues que puedas entrenar un sistema que vaya aprendiendo del vocabulario que va pasando en cada uno de esos episodios para que reconozca mejor en los siguientes episodios. Aquí no se presentó ningún grupo. Y luego la parte de diarización de locutores longitudinal, esto es lo mismo, pues si tienes una serie en la que van a participar X hablantes, pues que igual en el primer episodio no eres capaz de reconocerles tan bien, pero que vayas aprendiendo a lo largo del tiempo y aquí tampoco hubo mucha participación. Entonces os voy a contar cuáles han sido los resultados a nivel de transcripción y de alineamiento en general, ¿vale? Entonces, ¿cuáles fueron los resultados? Bueno, pues que fueron altamente variables, ¿no? En función del tipo de contenido, que es un poco lo que también vimos en Sabas, es decir, que la tecnología de hoy en día no funciona igual para todo el tipo de contenido. Y esto yo creo que es una de las principales barreras que está haciendo que los radiodifusores pues, no adquieran este tipo de tecnología. ¿Por qué? Porque no les sirve para todos los contenidos que tienen. Funciona muy bien en ámbitos tipo noticias o tipo documentales donde el habla está planificada, pero no lo pueden utilizar para subtitular el programa en directo de la tarde. Entonces, hoy en día, lo que más, como nos ha contado Paco antes, lo que más, la técnica, digamos, que más extendida está es la técnica del rehablado, que eso les permite subtitular cualquier tipo de contenido, tanto pregrabado como en directo, ¿vale? Entonces, el mejor sistema en este concurso para el inglés obtuvo tasas de reconocimiento entre el 10% para programas del estilo de las noticias y habla planificada y el 40% en contenidos un poquito más, pues eso, que tienen más ruido, más música de fondo o interacciones un poco más espontáneas.
Y por último, también vieron que el tema de la diarización de locutores en este tipo de contenidos es considerablemente más difícil que lo que se suele reportar en la literatura científica. En la literatura científica hay una serie de datasets con los que los grupos suelen competir y suelen investigar y no reflejan un poco la realidad de los contenidos audiovisuales que se emiten hoy en día. Entonces, bueno, ahí todavía queda algo de trabajo por hacer, que está también en relación con los resultados que obtuvimos nosotros en SABAS, que están todavía alrededor del 85%, no tienen tasas perfectas. Siempre se necesita después una corrección humana. Y bueno, por último mencionar que Radio Televisión Española este año ha organizado un concurso similar en colaboración con la Universidad de Zaragoza y han proporcionado 550 horas de producción propia con sus correspondientes subtítulos y que hay un montón de grupos, pues Carmen creo que también está participando, nosotros también estamos participando, pues intentando desarrollar este tipo de tecnología de transcripción automática, de diarización de locutores y de diarización multimodal con los contenidos de Radio Televisión Española. Y que, bueno, pues veremos un poco a ver cuáles son los resultados que estos grupos pueden obtener pues en un mes, más o menos, en noviembre en el Congreso Iberespeech que va a tener lugar en Barcelona. Pero bueno, en general, como conclusión, en líneas generales, ¿qué resultados esperables o qué resultados se pueden esperar? Pues en contenidos más planificados, que no tienen mucho ruido de fondo y que no son muy complejos, los resultados pueden ser buenos, incluso en algunos casos se puede hablar de que la subtitulación automática se podría utilizar directamente sin ningún tipo de revisión humana, digamos, de alguna forma. Pero en otro tipo de contenidos más complejos, todavía la tecnología está lejos de poder obtener resultados muy buenos y en lo que hay que trabajar y seguir trabajando es en integrar esta tecnología en procesos que ayuden a que los subtituladores optimicen sus procesos manuales. ¿Vale? Por último, presentaros algunos casos de éxito. Uno de los casos que os quería comentar es el caso de Voice Interaction. Esta fue una de las empresas que participó en el proyecto SABAS, que desarrolló tecnología en el marco de ese proyecto para varios idiomas. Y esta empresa tiene un producto comercial de subtitulación automática en tiempo real de noticias, ¿vale? O sea, adaptado a ese dominio de noticias. ¿Por qué? Pues porque ahí hay un nicho de negocio. En las noticias, la tecnología es la que mejores resultados obtiene y encima hay que subtitularlos en tiempo real. Y eso requiere de personal en muchos radiodifusores. Hay radiodifusores que tienen presupuestos para poder dedicar ese personal, pero hay otros radiodifusores que no tienen esos presupuestos. Entonces, es un producto que permite obtener subtítulos de noticias de forma automática. Y lo están vendiendo. Cada vez más radiodifusores están adquiriendo y subtitulando contenidos de noticias utilizando su tecnología. ¿Pero dónde? Pues bueno, en Portugal. El radiodifusor público lleva 10 años utilizando esta tecnología para subtitular automáticamente sus noticias del mediodía y de la noche. ¿Qué trabajo han hecho aquí? Un trabajo muy importante de adaptación. Cada día adaptan el sistema para que sea capaz de reconocer pues, las palabras de las noticias relevantes en ese día. Las personas sobre las que se van a decir noticias. Entonces, hay un trabajo muy importante de adaptación que es lo que permite obtener tasas de error muy, muy bajas y que pues el radiodifusor portugués haya optado por utilizar esta tecnología directamente sin ningún tipo de postedición humana. También están utilizando esta tecnología muchos radiodifusores en América Latina, en Brasil y en Latinoamérica. Aquí, sobre todo, pues porque no hay legislación que sea tan estricta en cuanto a calidad. Entonces, pues cada vez más están optando por utilizar tecnología automática en lugar de utilizar rehablado, que al final es más costoso para los radiodifusores. Y en Estados Unidos, donde también hace unos años ha aumentado la cantidad de contenidos que tienen que subtitular los radiodifusores, pues también hay cada vez más radiodifusores que están utilizando esta tecnología de forma automática, ¿vale? Estos son datos de mercado, estos son radiodifusores que están incorporando esta tecnología en sus procesos actuales. Otro caso de éxito es el caso de Screen. Screen es es una empresa que referente en el ámbito de las tecnologías de subtitulado y de accesibilidad en general a nivel europeo, que vende un montón de productos para ayudar a que los subtituladores subtitulen, ¿no? Pues herramientas para poder visualizar el vídeo y poder escribir los subtítulos, etcétera, etcétera. Es una empresa que lleva muchos años en el mercado y que muchos de los subtituladores,
igual vosotros habéis utilizado productos suyos para subtitular contenidos audiovisuales. Bueno, pues este año ya han sacado al mercado un nuevo producto que se llama Vocaption, que lo que permite es hacer también subtitulación automática en tiempo real. Tanto para noticias como para otros ámbitos. Ellos, si leéis un poco la descripción de su producto, ellos lo que dicen es que en ámbitos, por ejemplo, en el ámbito de las noticias o en otros ámbitos donde puede que un rehablador en un momento pues no sea capaz de subtitular un segmento, por lo que sea, bueno, pues puede entrar esta tecnología para ayudar al rehablador en ese momento en concreto. Y estos también hablan de que es tecnología que obtiene mejores resultados cuando se adapta al caso de uso, al dominio, al idioma característico, ¿no? Pero para que veáis que en el mercado ya están saliendo productos que incluyen subtitulado automático. Y luego, por último, contaros un poco nuestra experiencia. Nosotros donde nos estamos especializando es en la adaptación un poco a dominio, en ver cómo podemos obtener los mejores resultados para dominios en concreto donde la tecnología puede obtener buenos resultados hoy en día, ¿no? Y contaros algunos casos de éxito, pues como el de Irekia. Irekia es el portal de transparencia del Gobierno vasco y básicamente tienen un compromiso con la accesibilidad. Y lo que han hecho es, en su página web, ellos lo que hacen en su día a día es perseguir a los políticos vascos, grabar vídeos cortos de noticias sobre lo que están haciendo ellos y luego esos vídeos los suben a su plataforma. Bueno, pues ellos no tienen infraestructura suficiente ni presupuestos suficientes para hacer que esos vídeos sean accesibles y lo que están haciendo es, han incorporado en su plataforma una plataforma en beta donde cogen esos vídeos y los subtitulan automáticamente con nuestra tecnología y, bueno, pues por lo menos luego tienen varias personas que van revisando esos subtítulos automáticamente, pero por lo menos al principio ya los vídeos que suben a su plataforma ya están subtitulados. Avisan al usuario diciendo que es un servicio automático y que puede tener errores, pero bueno, es un paso adelante en conseguir su objetivo, que es intentar que todo lo que publican sea accesible, ¿no? Por ejemplo. ¿Dónde estamos también aplicando tecnología de subtitulación automática? Pues para plenos y comisiones. Aquí tienen dos necesidades, tanto a nivel de generar el acta, el transcribir automáticamente qué es lo que está pasando, pero también muchas quieren hacer un streaming en directo con subtítulos de lo que está pasando. Y es un entorno en el que muchos de los parlamentarios tienen un guión, están leyendo lo que quieren decir. Entonces, es un entorno un poco más sencillo que otros ámbitos que puede haber, que otro tipo de contenidos que puede haber en el entorno broadcast, en los que los resultados son suficientemente buenos como para que utilicen tecnología de subtitulado automática. Y luego lo que estamos haciendo es, bueno, colaborar. Nosotros sobre todo tenemos una colaboración estratégica con la ETV, que es uno de nuestros socios fundadores, y aquí lo que estamos trabajando con ellos es en intentar adaptar la tecnología de subtitulación automática a su producción propia, es decir, a cada uno de los contenidos que ellos producen propiamente, para intentar pues optimizar sus procesos de traducción automática de los contenidos que producen ellos e intentar conseguir al final producir más subtítulos pues con menos recursos, de alguna forma, ¿no? Pues porque tienen problemas de recursos en general para subtitular toda su producción propia. Y esto es un poco lo que os he traído. Si tenéis alguna pregunta.